Había una vez un antiguo hospital abandonado a las afueras del pueblo. Los aldeanos evitaban el lugar, ya que se decía que estaba maldito. Según las leyendas, los pacientes que habían muerto allí durante la pandemia de fiebre amarilla aún rondeaban los pasillos. Un día, un grupo de jóvenes aventureros decidió explorar el hospital. Armados con linternas y cámaras, entraron al edificio en ruinas. Al principio, todo parecía normal. Las habitaciones estaban vacías y silenciosas, y solo el viento soplaba a través de las ventanas rotas. Pero a medida que avanzaban, comenzaron a sentir una presencia inquietante. Escucharon susurros, risas distantes, y vieron sombras moverse en la oscuridad. A pesar de su miedo, decidieron seguir adelante. Finalmente, llegaron a una sala que parecía haber sido un quirófano. En el centro de la sala, había una antigua mesa de exploraciones cubierta en polvo, y en la mesa había una muñeca de porcelana con un vestido blanco manchado de rojo. De repente la muñeca giró la cabeza y los miró con ojos vacíos. Los jóvenes gritaron y corrieron, pero la puerta por la que habían entrado se cerró de golpe. Estaban atrapados. Pasaron horas antes de que pudieran salir de la sala. Cuando finalmente salieron del hospital, estaban pálidos y temblorosos. Juraron nunca volver a poner un pie en ese lugar. Desde entonces, nadie ha podido entrar al antiguo hospital. Dicen que por las noches se pueden escuchar risas de niños y el llanto de una muñeca proveniente del edificio. Y algunos afirman haber visto una pequeña figura blanca en las ventanas del hospital, observando silenciosamente a los que se atreven a acercarse. Muchísimas gracias, Luisa, por enviarnos tu relato, y así iniciamos con el video de hoy. Muchísimas gracias por preferir nuestra página, por apoyarnos. Gracias por enviar cada relato que se ha llegado al correo, lo hemos tomado en cuenta. Algo que quería informarles es que si su relato no llega a salir deprisa, es que tienen varios relatos que están en filas. Estamos organizándolas todo para poder traerles contenidos. No se desesperen, tengan paciencia, que su relato será narrado. Así que sin más preámbulos, los dejo con el siguiente relato. Hola, mi nombre es Adrián, vivo en el campo. Les voy a contar mi historia. Esto sucedió cuando tenía 19 años. Bueno, era un viernes por la tarde y noche. Nosotros estábamos acostumbrados a jugar pelota hasta muy tarde, pero ese día me pasó algo que nunca olvidaré. Invité a mi mejor amigo a dormir en mi casa. Me dijo que estaba bien, que sí iba a ir. Me confié en él y nos quedamos cerca de las 10 de la noche. Fue en ese entonces que le dije a mi amigo para irnos a casa, y él me dijo que no podía ir, que se iría a su casa. Pues le rogué que me acompañara porque era tarde, y en el campo las noches son muy oscuras, y no cargaba ningún tipo de linterna, pero él no quiso acompañarme, así que decidí irme solo. Emprendí mi caminata rumbo a casa. Fue en el camino que sentí que alguien iba detrás de mí. Trataba de no tomar atención y no podía ver mucho, ya que la noche estaba oscura. Caminaba queriendo llegar rápido a casa, pero sentía que ese ser extraño iba detrás de mí. Ya subiendo una loma, había un pozo, donde a lo lejos se escuchaba que alguien se estaba bañando. Me dio alivio, porque encontraría a alguien. Llegando ya al lugar, todo estaba oscuro y no había nadie. Fue allí donde no sabía qué hacer. El miedo se apoderó aún más de mí. Seguí mi camino y sentía que alguien seguía detrás de mí, pues siempre se hablaba que los duendes rondaban en la noche. Incluso la gente veía sus rastros en el polvo. Bueno, continuando el camino, hubo un momento donde me sentí perdido. No había absolutamente nada. Me sentí desesperado. Seguí mi instinto, porque no sabía dónde iba y si llegaría a casa o no. Caminé hasta que alcancé a ver la luz a lo lejos donde vivía, pues esa cosa que venía detrás mío dejó de perseguirme. Creo que sí era un duende o algún otro espíritu.
Pues antes de yo llegar a casa, alguien más había llegado hasta la subida de las escaleras, dejando a los perros en total silencio. Al día siguiente, ya con la luz del día, regresé a mirar si había rastros de lo que me había seguido. Y sí, había unos piecitos pequeños que solo tenían 4 dedos. Muchas gracias, Adrián, por compartirnos esta experiencia. Y es cierto, en el campo han sucedido tantas cosas. Creo que la mayoría de los casos paranormales en la antigüedad, más que todo, sucedían en el campo. Así que saludos a todos aquellos que viven en sus campos, en fincas, donde quiera que se encuentren y nos estén escuchando. Muchos saludos. Y si tienes alguna experiencia que has vivido, no olvides enviarla a nuestro correo para que tú seas el próximo protagonista. Y también recordarte que si te gustan nuestros videos, por favor, ayúdanos a compartirlo para así poder llegar a más personas. Sin más preámbulos, los dejo con el siguiente relato. Hace más de 15 años, mi papá y yo fuimos checadores en una base de combi en el municipio de Zumpango, Estado de México. En una ocasión, cuando nos tocaba entrar en la mañana, de eso de las 4 a.m., ya que la primer combi salía a las 4:10, íbamos en camino junto con un operador que pasaba por nosotros. Cuando íbamos pasando por un lugar llamado Villa María, que está antes del circuito mexiquense, mi papá me llama, ya que yo venía en la parte de atrás de la combi acostado, y me dice con voz exaltada, ¿qué era eso?, señalando hacia la laguna de Zumpango. Cuando veo hacia enfrente, observo un objeto que está al parecer flotando sobre el lugar, el cual tenía lo que a mí me parece unas luces de color naranja en forma de gajos de mandarina. El operador que venía manejando la combi solo veía el objeto porque no podía decir palabra alguna. Llegamos a una pensión de tráiler que está más adelante y nos detuvimos. Al bajarnos de la combi y estar de frente a la laguna, vimos que el objeto era enorme, parecía estar a la mitad de la laguna. Pasaron como 5 minutos y de pronto comenzó a apagar cada una de sus luces hasta que ya no se veía luz alguna y desapareció sin hacer ningún ruido. Estuvimos ahí como 10 minutos sin entender lo que habíamos visto. Nos volvimos a subir a la combi sin decir nada hasta que llegamos al centro de Zumpango. Le comentamos a algunas personas que eran de esos rumbos y nos dijeron que habían rumores de eso, pero que ellos no habían visto nada. Relato enviado por H. Rivero Juárez. Muchas gracias por enviar sus relatos, sus experiencias, teniendo así la confianza de escribirnos. Y vamos con el último relato de este video, pero no sin antes recordarte que si puedes compartir este video con alguien que le guste el género del terror, puedes hacerlo libremente y nos estarás apoyando a llegar a más personas. A continuación los dejamos con el último relato de este video. Hace unas semanas, un grupo de amigos y yo nos pusimos de acuerdo para salir aquí en nuestro pueblo, Mapimi, Durango. Después de todo, un amigo nos contó que tenía una aplicación llamada Randonáutica, donde normalmente hacen video buscando cosas paranormales. Entonces, nosotros no creíamos que fuera real, así que todos nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos a jugar
y resultó que no sucedía nada en los lugares donde nos mandaba. Después de eso, fuimos a comprar que cenar, contando que era de noche. 2 horas después, se llegó las 2:30 de la madrugada, cuando decidimos volver a probar el juego para darle una segunda oportunidad. Y pues, solamente nos llevó a una carretera que no es muy transitada, más que todo por traileres que pasan por nuestro pueblo, que son las cargas más pesadas, tomando en cuenta que esa aplicación solamente usa tu ubicación y no te pide que dejes claro en qué tipo de auto vas o si vas caminando. Al parecer, hasta ahí se detuvo el juego. No sabíamos qué hacer o qué buscar, porque no sabíamos si era real o no. Después de eso, un compañero se bajó de la camioneta. Dijo que eso era mentira, que no se le iba a aparecer nada, que no podía ver nada. Después de eso, la camioneta empezó a hacer un ruido muy extraño. Se bajaron los demás compañeros a auxiliar para ver qué es lo que estaba pasando. Después de eso, vieron bien y no era nada. Realmente no fue la camioneta quien hizo ese ruido extraño. Se escuchaba como un chillido, pero como si estuviera encerrado. Después nos dimos cuenta de que era un chillido muy a lo lejos, por eso se escuchaba raro. Después de eso, todas las mujeres también nos bajamos con nuestros amigos. Dijimos, si ellos no han visto nada, tampoco nosotros lo vamos a hacer. Después de haber bajado, estar un rato platicando sobre cosas paranormales, para asustarnos un poco, y por lo menos que valga la pena el haber ido tan lejos. Después de eso, volteó una amiga a mano izquierda, donde había una cerca para no pasar. En esos momentos, mi amiga le comenzaron a llegar mensajes a su celular diciendo, deja de verme. Ella se asustó mucho, dijo que solo estaba viendo el vacío y ahí no veía nada. Dice que sintió una sensación muy extraña, tenía muchas ganas de llorar, escalofrío y comenzaba a querer reír como loca. Dijo que eran muchos sentimientos encontrados, que no sabía cómo explicarlo, pero algo estaba pasando. No se sentía muy bien. Dijo que la lleváramos a su casa y cuando nos quisimos ir de ahí, se ponchó una llanta. Claro, como no revisamos debajo de la camioneta, antes de volverlo a mover, había un mezquite, una rama mal acomodada. Hizo que la llanta de la camioneta se ponchara. Sentimos muchísimo miedo, ya que mi amiga se reía de una manera muy escalofriante. No sabíamos qué hacer. Solo marcamos a su madre y nos dijo que iba para allá. En ese momento, el teléfono de mi amiga se apagó. No teníamos más señal. Todo fue muy raro, porque todo estaba bien. Después que le llegó ese mensaje, todo cambió. Todos teníamos miedo. Todos nos quedamos mucho tiempo en silencio, hasta que a lo lejos se escuchaba una risa escalofriante, una risa de un hombre, tal vez. No podemos decir que era eso a ciencia cierta, pero lo que sí les puedo asegurar era que no era una persona, porque ¿quién estaría tan lejos en un lugar tan solo? Y como se podría dar cuenta en tanta oscuridad que mi amiga lo estaba observando. Al día siguiente, después de que sus padres fueron a auxiliarnos, pensamos en recuperar el número de teléfono, pero cuando intentamos, solo marcaba un número desconocido. Cuando mi amiga estuvo consciente, al día siguiente, le preguntamos que qué fue lo que había pasado, que cómo se sentía, y ella lo único que nos dijo fue que él, en sus sueños, le dijo que vendría por nosotros. Gracias a Dios, todo quedó en la pesadilla de mi amiga. Aún nos seguimos juntando, pero ya tratamos más de salir a la plaza o estar en la casa de cada uno.